Son las 7. Si queréis, vamos a dar inicio ya a la sesión que tenemos para hoy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Lou y antes que nada quería daros la bienvenida a todos los que estáis asistiendo a esta sesión de formación que hemos organizado en el marco del programa de UPF Female Mentoring, que es el primer programa de mentoría de la Universidad Pompeu Fabra entre estudiantes y alumni, cuyo objetivo es crear una comunidad para apoyar y empoderar a las estudiantes de la universidad en todo el proceso de consolidación de su potencial, así como ayudarles a descubrir las oportunidades en el mundo laboral. Aunque hoy encajaría más bien hablar de crear y no descubrir oportunidades, porque tenemos con nosotros un panel de lujo. Las podéis ver en pantalla, son 4 emprendedoras que han seguido un camino poco convencional y también son mentoras del programa. Durante esta hora tendremos una conversación muy dinámica, centrada en la actitud emprendedora, los retos, mitos a la hora de emprender, el proceso que hay que llevar a cabo, así como otras anécdotas curiosas que ellas quieran compartir. Y reservaremos unos minutos al final para poder contestar las preguntas que tengáis. Así que primero voy a invitar a las ponentes a hacer una breve presentación, por ejemplo, en el orden en el que me aparecen en pantalla. Verónica Orozco es freelance, digital creator y copywriter y tal vez su voz os suene y ahora veréis por qué. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cris. Es un placer estar aquí, compartir mesa con estas 3 brillantes mujeres que me inspiran un montón. Y bueno, pues sobre mí, sí, como has dicho, soy freelance. En su momento, bueno, empezó a creer otra persona en mí con el tema de la voz y a través un poco de que me fueron saliendo cosas, yo también empecé a creer en ello. Sigo también teniendo mis miedos y los miedos agotan, pero bueno, también nos hacen crecer con cada uno de los retos que nos ponemos por delante. Y bueno, pues ahora estoy en el mundo de la comunicación, en el mundo creativo, con estrategia de marca, elaboro mis guiones y a muchos de ellos tengo la suerte de ponerles voz, que es algo con lo que disfruto. De ahí que hayas dicho que quizás os suene, porque últimamente pues he hecho varias cosas para tema de radio a nivel nacional y también internacional. Y bueno, pues poco a poco creando también ese espacio. Y con esto sigo. Gemma Cortadellas es la cofundadora de Omes y First Sound, una escuela de música avanzada y sonido. Hola a todos y bueno, para empezar, gracias Cristina por organizar esta charla con todas esas mujeres empoderadas y emprendedoras y qué maravillosa voz que tienes, Vero, nos encanta. Saludar a Eugenio también, que nos presentó Vero en Valencia. Y nada, presentándome así rapidito, como comenta Cristina, soy cofundadora de una escuela de producción musical en Girona, que de hecho fue la primera escuela en producción musical que ofrecía un plan de estudios prácticamente universitario en España, ¿no? O sea, estructurado como si fueran unos estudios prácticamente universitarios con la intención de democratizar ese tipo de estudios, ¿no? Y que el ser productor musical pasara de ser algo que es un poco un hobby, ¿no? A que fuera una profesión. Esa era un poco la intención del proyecto. Y actualmente estoy como consejera en Entisound, que es una universidad adscrita a la Universidad de Barcelona, y hemos creado el primer grado universitario, esta vez sí, oficial en España en producción musical, lo cual ha sido realmente un camino. Eugenio sabrá de qué le hablo, porque también está metido en el mundo de las universidades y bueno, y actualmente me estoy formando también para ser coach, me estoy reinventando un poco, lo cual también es interesante comentar. Cristina, creo que estás... Sí, perdona, sí. Anastasia Koch es la cofundadora de Top Brand, una agencia de branding basada en Vietnam. Vale, un placer estar aquí. Muchas gracias a todas. Bueno, un poco de mí misma. Yo creé un proyecto de apoyo a emprendedores cuando estudiaba en la Universidad de Mannheim, en Alemania, y de ahí empezó mi pasión por el mundo de las startups, donde en varias fui Chief Marketing Officer, llevando los departamentos de marketing, en particular de startups tecnológicas. Y a finales de 2018, como indicas, Cristina, fundé Top Brand. Es una agencia 360 de marketing y comunicación en Vietnam, ayudando a empresas a posicionarse en el sudeste asiático.
Y a lo largo de este camino emprendedor participé en varias iniciativas pro bono apoyando a emprendedoras y a startups. Y con la pandemia volví a España y formando parte de una incubadora que se llama Demium, quizás a algunas os suene, cofundé un proyecto basado en la economía circular tratando el tema del desperdicio textil que se llamaba Textilo. Y bueno, y aquí estoy para compartir con todos y todas un poco acerca de cómo es este camino emprendedor. Cristina, no te escuchamos. Perdonad, vale, ahora sí. Y finalmente Cristina Torras, que es la fundadora de Bodot, una marca de bikinis made in Barcelona y con más de 104.000 seguidores en Instagram. Probablemente algunas de vosotras tendréis algún bikini de esta marca, de hecho. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las que estáis aquí. Es un placer estar con vosotras. Y bueno, voy a presentaros muy brevemente un poco mi carrera. Como me han presentado, soy la fundadora de Bodot, que es una marca de bikinis que nace en Barcelona. Yo creo la marca en el 2012, que coincide con el primer año de carrera en la Universidad Pompeu, que yo estaba estudiando ADE en ese momento. Entonces, llevo 9 años sumergida en todo lo que implica crear una marca desde cero. A veces es como un viaje apasionante, a veces no tanto, pero bueno, luego ya lo comentaremos en más profundidad con todas. Y bueno, estoy en este camino, ¿no?, de lo que implica crear una marca desde cero, empezando sin saber prácticamente nada de nada de nada. Entonces llevo 9 años básicamente aprendiendo de mis errores, teniendo ideas, poniéndolas en práctica y probando, prueba y error todo el día. He pasado por todas y cada una de las etapas con las que ha pasado Bodot, con lo cual creo que tengo muchísima experiencia desde éxitos, fracasos, todo tipo de cosas que han podido pasar. Y me he involucrado al 100% en todos los proyectos que hemos hecho. Con lo cual, hay muchas veces que me he dado cuenta que me metía en berenjenales que no tenía ni idea de por dónde salir ni por dónde empezar, pero al final te das cuenta que lo importante es que con la actitud adecuada todo acaba saliendo, cosas que no sabes por dónde empezar, las acabas tirando adelante y eso es lo más importante de ser emprendedora al final. Entonces, bueno, hoy en día mi función principal en la empresa es diseñar y llevar a cabo como el plan estratégico de la marca. Es decir, tengo como la visión global de toda la marca y tomar las decisiones adecuadas, fijar objetivos a los que se han de llegar durante toda la temporada. Desde cuántos productos han de sacar cada temporada, cuáles son los timings de producción, cuáles son los timings de lanzamiento, dónde se invierte cada dinero, cuáles han de ser los márgenes, cuál ha de ser la imagen, cuáles son nuestros valores y cómo somos consecuentes con ellos, es decir, toda la parte más estratégica. Y aunque esto suene súper bien, también mi trabajo principal es que soy la encargada de solucionar todos los problemas y solucionar todos los marrones en los que nos metemos y dar la cara por ellos. Así que hay partes muy guays y partes no tan guays, pero bueno, creo que tengo experiencia en ser emprendedora y nada, y vamos a intentar explicaros un poco, bueno, qué hacemos. Al final creo que soy una persona que sé mucho, sé poco. No, perdona, sé poco de todo y mucho de nada. Y eso, bueno, pues nada, esa es mi presentación un poco. Pues muchas gracias a las 4 por estar hoy aquí y doy la bienvenida también a la gente que se ha unido un poco más tarde. Como habéis visto, las 4 ponentes tienen unos caminos de emprendimiento muy diferentes y trabajan en sectores muy diferentes, por lo que en primer lugar nos centraríamos en lo que las une, que es la actitud emprendedora. ¿Qué os movió a vosotras para dar el paso a emprender? Por ejemplo, algunas habéis comentado que empezasteis durante la carrera ya. ¿No os preocupaba, por ejemplo, perderos algo por no coger salidas laborales más convencionales? Sí, si queréis yo doy mi opinión. Por supuesto, me daba muchísimo miedo, tenía muchísimo pánico de no saber si estaba haciendo lo correcto, tenía presiones tanto familiares como de gente de mi alrededor, incluso amigas que me decían, pero ¿qué estás haciendo? Primero coge experiencia, luego ya lo montarás por tu cuenta.
es como lo que se ve desde fuera, ¿no? Y esto implicó también sacrificar muchísimas cosas, sacrificar Erasmus, sacrificar oportunidad de empezar a trabajar en otras empresas y coger experiencia. Pero bueno, también toda esta parte que daba tanto miedo lo convertí como un poco en una oportunidad, ¿no? Entonces vi que era un momento en el que realmente no necesitaba un sueldo, porque al final pues yo trabajaba el fin de semana, me sacaba 4 duros para pagarme lo que necesitara durante la carrera y no necesitaba un gran sueldo en ese momento para tirar adelante, con lo cual pensé que era el momento ideal realmente para empezar con muy poco dinero e ir reinvirtiendo absolutamente todo lo que se iba generando. De hecho, nosotras empezamos con una inversión de 2.000 euros y no hemos puesto ni un euro más desde entonces. Y todo ha sido reinversión, reinversión, reinversión. Si esto lo hubiera empezado ahora el proyecto, seguramente yo hubiera necesitado un sueldo, ¿no? Para tener como cubrir las necesidades básicas. Con lo cual yo también en ese momento me lo tomé como la oportunidad de que si fracasaba no pasaba nada. Es decir, podía luego trabajar de otra cosa y no había problema, ¿no? Entonces, bueno, mi visión fue un poco esa en ese momento. Tu experiencia rompe un poco con el mito de hay que estar muy preparado, ¿no? Antes de emprender. Totalmente. Sí, sí. Pero esto ya con emprendeduría y con cualquier otra cosa, ¿eh? Sales de la universidad, no tienes ni idea hasta que realmente te pones a trabajar de lo que sea. Sí. Gemma, ¿quieres compartir tú también? Que te veo... Sí. De hecho, me resuenan muchas cosas que comparte Cristina de, bueno, el tema de sacrificio, sacrificar el Erasmus. Yo me acuerdo de estar en el Erasmus llevando la contabilidad, haciendo un montón de asignaturas a la vez, porque si no se me acumulaban, bueno, no pude disfrutarlo de la misma forma. Entonces, bueno, empezando con la primera pregunta, ¿no? El que me llevó a emprender en mi caso. La historia detrás es que yo quería ser productora musical en su momento. Yo a los 17 años tenía un sueño que era convertirme en artista internacional y aprender de producción musical. ¿Qué pasa? Que empecé a buscar opciones y me di cuenta pues, que están o en Estados Unidos o en Inglaterra. Y para mí no era una opción, ¿no? Entonces me metí a estudiar en IBE y en paralelo dio la casualidad que conocí unos chicos en Girona que tenían la idea de montar una escuela, pues que era como la escuela de mis sueños, donde me hubiera encantado estudiar, y dije, me uno al proyecto, o sea, no hay duda. Entonces la intención aquí no era el emprender en sí, sino que era algo, un propósito más grande, ¿no? De decir, ostras, vamos a darle salida a personas que como yo están intentando perseguir este sueño, ¿no? y que hoy en día no pueden, que tienen que meterse en económicas o en derecho o incluso, yo qué sé, en carreras tecnológicas, porque no pueden conseguir su sueño de ser músicos. Y eso fue la razón principal. Y luego, por otra parte, sí que me faltó un poco, o sea, tuve un poco de miedo de estarme perdiendo experiencias profesionales en otras empresas, por el hecho de que cuando emprendes no tienes una persona que te está enseñando. Es bastante duro realmente, porque es un folio en blanco, ¿no? Y tienes que espabilarte. Y claro, yo en mi empresa tenía socios, pero era la única persona con un background un poco de empresarial, digamos. Entonces era mucha carga de hacer el plan y un poco de hacer las cosas bien, ¿no? Porque la empresa está en juego. Entonces sí que me faltó esta parte y en algunos momentos tenía la inseguridad de, ostras, me estoy equivocando emprendiendo tan joven. Pero bueno, ahora mirando para atrás me doy cuenta, es que al final el aprendizaje fue súper vertical, fue emocionalmente duro, o sea, los aprendizajes los saqué no de lo que me decía mi jefe o mi mentor o mentora, sino que los saqué pues pegándome contra la pared y pegándome bien fuerte, ¿no? Entonces, creo que hay, como decía Cristina antes, la parte guay, la parte no tan guay. Y yo la verdad es que me quedo con la guay, o sea, aún estoy emprendiendo, aunque tendría opción de entrar en una empresa, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi visión. Habéis hablado de socios, habéis hablado de financiación, que son temas que tocaremos más adelante, pero siguiendo un poco en la línea esta en la que estamos, ¿consideráis que independientemente de la idea de negocio, antes de emprender es relevante conocerse una a sí misma? Por ejemplo, Vero, a veces tú y yo tenemos conversaciones y muchas veces hablas del Ikigai, ¿no?
Sí, el Ikigai. Bueno, a ver, yo creo que mismo mi trayectoria fue un poco distinta. Durante la universidad, prácticas y todo las buscaba en startups, porque me gustaba también ya mucho el ambiente de empresa pequeña innovadora que estuviera empezando, entonces podía hacer de todo y a la vez todo eso te alimenta. Quizás no acababa de ver qué era para mí y entonces necesitaba probar bastantes cosas, ¿no? Entonces, a través un poco de ver todo ese mundillo, que era un poco lo que más me gustaba, fui teniendo experiencias que también fueron en empresa y llegó un punto en el que sentí como, vale, está muy bien así, pero siento como un techo. O sea, hay algo que, es como que hay algo en mí que quiere también salir de otra manera y yo no sé si es esto, si siempre es en este mismo, en esta como misma caja, ¿no? Y bueno, ahí yo creo que también hubo como un tocar fondo, de alguna forma, como antes has hablado, el tema emocional, yo creo que está muy presente en emprender. Y es ese momento en el que dices, o para arriba, o me mantengo, o me caigo. Y en ese momento era, me vengo abajo si no hago algo diferente, ¿no? De hecho, crisis en japonés significa cambio. Entonces, perdona, sí, crisis significa cambio. Lo entienden como un cambio, no como algo drástico o negativo, ¿no? Y nosotros lo entendemos diferente. Y muchas veces de ahí surge también cosas muy positivas, como puede ser una empresa, una marca personal. Y entonces, bueno, pues ahí viene ligado el tema también del Ikigai, que es un término japonés, y viene a hablar sobre el propósito de vida. Se dice que allí, bueno, hay una zona en Japón que el motivo de su longevidad es porque tienen un propósito de vida. Y ahí yo creo que el Ikigai lo que me hizo entender al final es que no todo es dinero. O sea, que realmente en la vida se te va pagando también con riqueza personal, ¿no? De poder ayudar y que al final tenga un sentido lo que estés haciendo, más allá de que también sea importante el dinero. Entonces, el Ikigai es, al final, bueno, es una forma, tiene 4 círculos y cada círculo pues te implica tocar un tema diferente. Uno es lo que te gusta hacer, otro algo por lo que te podrían pagar, otro algo que haga falta en el mundo y otro algo que se te dé bien. Entonces, no siempre es, digamos, no cada cosa que haces lo tiene todo, pero sí que cuando te levantas por la mañana, la sensación no es de una cosa pesada, ¿no? Sino que dices, tiene sentido lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, creo que aporto valor más allá de un tema económico, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí un poco fue el despertar de decir, quiero hacer algo con escribir, con la voz, y poco a poco vas encontrando también tu sitio. Diría que por ahí viene el Ikigai. Sí, y entonces podemos concluir un poco que ser emprendedor tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Hay un poco lo que se dice el efecto iceberg. Hay mucho trabajo detrás que no se ve, ¿verdad? No sé si, Anastasia, tú quieres compartir algo. Sí, sí, podría decir, sí, por supuesto que hay muchas cosas que no se ven, ¿no? No siempre compartimos ni tanto en las redes o en las publicaciones de qué mal van las cosas, ¿no? O sea, muchas veces cuando una empresa se disuelve, lo que me ha pasado hace poco, ya se sabe cuándo ha pasado, ¿no? No se habla tanto de ello, ¿no? Y solamente compartimos lo que se gana. Hoy he conseguido una inversión, hemos tenido un evento que ha funcionado estupendamente o hemos vendido más de 1 millón este año, no sé. Siempre hablamos de las cosas positivas, pero a mí me motiva mucho cuando se habla de los miedos, como ha mencionado Cristina, Verónica, antes también Gemma, cuando se habla de los problemas y cuando nos damos cuenta que los emprendedores no son como superhéroes que les sale todo genial y a mí no me puede salir, ¿no? Porque a veces este miedo de, ay, ellos es que ya lo tienen muy claro, o como hemos dicho antes, o tienen dinero, tienen inversión, o tienen una red de apoyo. No es siempre así, es darte cuenta que podemos todos tener esta actitud y echarnos para adelante, ¿no? E intentar conseguir las cosas, diría más en este punto. Sí, ahora vamos a pasar a hablar más bien del proceso de emprender, ¿no? Porque tal vez algunos de los asistentes tengan alguna idea y quieran lanzar sus propias empresas. Entonces, ¿por dónde empezamos? La idea es la parte que damos más importancia en las fases iniciales. Cada una en vuestros caminos de emprendimiento lo habéis planteado de forma diferente. El caso del océano azul, por ejemplo, es algo que es un término que se está poniendo muy de moda. ¿Qué es y cómo lo podemos crear?
Pues sí, la verdad es que hoy en día creo que es uno de los términos más escuchados en emprendimiento y también difícil conseguirlo, ¿no? Y bueno, probablemente todo el mundo más o menos sabe lo que es, pero lo voy a explicar por si acaso. Se hace la distinción entre los océanos rojos, ¿no? Océano rojo siendo la metáfora de que está bañado en sangre, ¿no? Que hay muchas empresas compitiendo por el mismo mercado. Y sería lo mismo, otra comparación que creo que tal vez es incluso más visual, sería un pastel, ¿no? Tenemos un pastel, se puede distribuir de diferentes formas con los diferentes players, ¿no? Pero para conseguir yo más pastel necesito quitarle un trozo del pastel a otro, ¿no? Porque es lo que hay, es simplemente lo que hay. Tengo que robar mercado a otra persona. En cambio, en el océano azul es un mercado inexplorado que nadie se ha planteado antes o que no está explotado, ¿no? Y aquí simplemente no hay pastel. La cuestión es ir tú a la cocina, mezclar los ingredientes y crear tú tu propio pastel para ofrecerlo a personas que no compran el otro pastel, ¿no? Entonces, esa sería un poco la metáfora y la clave para llegar a eso es, o una de las claves es pensar en los no clientes, que es uno de los ejemplos más famosos que se menciona más, es el del Circo del Sol, en el que, pues, bueno, era una época en que los circos estaban muy explotados, casi no había beneficios, y lo que hizo el Circo del Sol fue fijarse en, ostras, ¿quién es el actual cliente de los circos? O sea, realmente son los niños los que quieren ir, los que arrastran a los padres para ver el show, porque hay payasos, hay acróbatas, etc. Y dijeron, ¿qué tal si hacemos algo un poco más sofisticado que pueda atraer a un público más adulto, más maduro, ¿no? Y ahí ya empezaron con la idea de, vale, vamos a quitar los payasos y vamos a meter otras cosas, más teatro, más, bueno, mezclaron un poco el circo y el teatro, ¿no? Y que al final es un poco lo que hicimos con Eumes. Yo, por ejemplo, era una no clienta de estudios en producción musical. ¿Por qué? Porque no existía esa oferta, ¿no? Entonces lo que hicimos fue crear un océano azul. Y aquí me gustaría remarcar que no es necesaria hacer una gran innovación, o sea, pensar en reinventar la rueda, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, nos fijamos en los modelos de Estados Unidos y simplemente lo que hicimos fue decir, ostras, funciona en Estados Unidos, aquí puede que tal vez funcione, ¿no? Y lo validamos y luego desde ahí empezamos. Pero incluso si estás en un océano rojo, hay formas de intentar desmarcarte de este mercado y buscar el océano azul dentro de esta industria, ¿no? Lo cual a través de la innovación en valor y no compitiendo solo con precio. Entonces, bueno, es un concepto que yo creo que es muy básico y muy importante para cualquier emprendedor. Hoy en día, sobre todo, dada la competencia que hay en todo. Sí. Y entonces, ¿cómo hacemos para identificar un producto, una idea que queremos desarrollar? Yo diría relacionado con este tema que, como mencionó Gemma, podemos pensar geográficamente, ¿no? Es decir, algo que está funcionando, por ejemplo, en un país vecino que tiene una cultura similar o una base de usuarios similar, o también geográficamente distinto, pero resuelve un problema que existe en un mercado actual, puede funcionar muy bien. Eso, hay diferentes modelos de incubadoras que funcionan así, que dan unas, como Anti-Ventures también hace algo parecido, dan unas ideas que ya existen y buscan emprendedores que quieran ejecutar estas ideas, pero que estas ideas existen en otros países y no necesariamente pues en España, por ejemplo, donde se quiere probar un nuevo mercado. Y podemos pensar en listados, si vamos a páginas web como Crunchbase, que imagino que a muchos os sonará. Es verdad que es un poco más nivel startups tecnológicas, no tanto en negocios tradicionales. Podemos ver qué tipo de empresas están teniendo inversión, que últimamente han tenido unos rankings muy buenos y que existen en unos países, pero no existen en el país objetivo, donde ahí se podría considerarse como océano azul, ¿no? Mientras puede ser otro en otro sentido geográfico, ¿no? Sí, y en el caso de los
de las empresas más tradicionales. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, Cristina, estás en un sector que, bueno, existía, no, al fin y al cabo estás vendiendo bikinis, pero tu forma de venderlo, ¿cómo ha sido diferente? ¿Cómo lo has hecho? O sea, en mi caso creo que hay como una cosa más, o sea, en el mundo de la moda nos fijamos mucho por el diseño, entonces aquí o te gusta o no te gusta, con lo cual en este campo creo que es quizás un poquito más fácil diferenciarte, ¿no? Pero en modelos más tradicionales, y me incluyo aquí también, pero en modelos más tradicionales que puedes estar vendiendo exactamente lo mismo de lo mismo porque eres un distribuidor y me están vendiendo el mismo producto, aquí sí que la gente ha de innovar aportando una cosa, alguna diferencia respecto a la competencia. Y a veces puede ser chorradas como la atención al cliente, que a veces la tenemos un poco olvidada, ¿no? Porque si de normal le compran a tu competidor y tu competidor no los trata súper bien, pero de repente llegas tú que estás empezando y lo tratas fantásticamente bien, entonces va a preferir comprarte a ti, ¿no? Entonces la atención al cliente, por ejemplo, es un factor diferencial que puede hacer que el cliente se fidelice, ¿no? Y te elija a ti antes que la competencia. Y esto cada vez va más. La atención al cliente es súper importante. Sí. Y Vero, tú también formas parte de un grupo más tradicional, ¿no? En el que además el producto en parte eres tú. Claro, sí. Sí, ahora os oí hablar y claro, cuando has dicho trata al cliente, digo, claro, sí, yo digo a mis clientes, ¿no? Es como tu agenda, los cuidas, si tienen hijos les preguntas por ellos, pues bueno, todo eso está como implícito, ¿no? En tener que cuidar pues, esos detalles. Pero yo creo que al final surge desde que tú eres el que lo ofreces, eres como también el que carga con toda la responsabilidad y hay puntos en los que te sientes muy sola también, ¿no? De decir, vale, acaba de pasar esto y soy yo la que la ha liado, la que lo tiene que solucionar y la que tiene como y no tengo como a nadie con quien compartirlo, ¿no? Bueno, a ver, de hecho, yo sí que siento mucho el apoyo de una persona bueno, que es también quien me dijo, empieza a trabajar con la voz, empezamos ya, está en la reunión, se llama Eugenio, que le presenté a Gemma, y de hecho, bueno, gracias a él fue también con quien yo empecé yo a contarme las cosas diferente. Yo creo que ahí está la diferencia, el cómo te cuentas lo que tú haces, entonces también el cómo te lo cuentas y el cómo se lo cuentas al que tienes delante. Pero hay muchas veces pues que quizás tú ves que a una marca le hace falta algo distinto, un distintivo, un relato diferente, otra forma de contarlo y te das cuenta que dices, hay un potencial que no le estás explotando, yo creo que te puede ayudar a hacer eso, ¿no? Entonces, en el punto en el que también hay una humildad de decir, no voy a poner el taxímetro con todo lo que te diga, pero sí me voy a ofrecer y a entregar a que encontremos eso que quizás no sabes lo que es, pero que te voy a ayudar a encontrarlo, ¿no? Entonces, entra mucho esa parte que habéis dicho de estar con el cliente, de formar parte de él y no solo buscar el aspecto económico. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí es un poco al final ir creyendo más en uno mismo cuando vas por tu cuenta y creas tu marca personal y eso ayuda mucho pues eso, el cómo te cuentas las cosas y el cómo te tratas, porque al final todo el mundo se puede equivocar, a todo no se llega y la respuesta es siempre al final en humildad. Haremos lo que esté, vamos, en mi mano, pero si no, vamos a buscar cómo, ¿no? O sea, que no es que te dejo solo, sino... Entonces, bueno, pues ahí yo creo Lo que decíamos al principio, de que la actitud emprendedora es fundamental, como iréis viendo a lo largo de esta sesión. Y siguiendo un poco con el proceso de emprender, tenemos la idea de un producto nuevo o bien cómo innovar dentro de un sector. Entonces, a continuación hay que desarrollar el plan de negocio. ¿Vosotras qué herramientas habéis usado o qué herramientas recomendáis? Yo quizás empezaría por el Business Canvas, que es el Business Plan Canvas o como se llama en diferentes modos, ¿no? Es una manera muy contextual, situacional. Básicamente se puede imprimir desde cualquier sitio si lo buscáis en un formato estándar, una hoja donde
se completa información acerca de cuál es el problema, cuál es la solución, cuáles son los usuarios base, cuáles son los revenue streams, básicamente cómo vamos a lograr monetizar la idea, etcétera, etcétera, cuáles son los stakeholders que participan. Realmente yo, por la experiencia que tengo, no creo en planes de negocio de 100, 200 páginas, que muchas veces a nivel formal se piden o se requieren, sobre todo en las grandes empresas, porque al final puedes pasar 2 meses, 1 mes escribiendo este plan perfecto, pero luego es cuando vas iterando, cambiando, evolucionando, modificando las cosas, cuando ves cuál es realmente este plan, ¿no? Obviamente tener una estructura, tener una planificación, pero ya digo, que no sea una burocracia masiva dedicándote a hacer este plan, sino tener claro, vale, cuál es el problema, cuál es la solución. Y realmente yo diría enfocarse cuando esté definido en hacer customer development y hacer entrevistas a los consumidores realmente que son de interés, sobre todo es así en las startups tecnológicas. Ya hablo un poco de mi parte, ¿no? A nivel tradicional ya sabemos que existen clientes para un restaurante o clientes para una tienda, etcétera, pero no prescindir de entender mejor el usuario, el buyer persona, el crear toda esta parte de segmentación, ¿no? De cómo entrar a este tipo de usuarios es muy importante. Claro, porque son las personas que te ayudarán a ti a seguir definiendo tu idea, tu producto. No sé si alguien más quiere... Bueno, yo aquí quiero simplemente decir que estoy muchísimo de acuerdo con Anastasia, que los planes de negocio de muchas páginas, lo único que creo que hacen cuando estás empezando es que te lo pienses demasiado y que te encasilles con una idea que luego si no se cumple, pues es mucho trabajo que va a ir a la basura, ¿no? De hecho, como anécdota, yo nunca hice un plan de negocio, o sea, de hecho, prácticamente no empezamos ni con el Business Canva, porque es que vamos, yo tenía 19 años, no sabía ni nada de nada, y como anécdota hice un business plan cuando llevaba 3 años porque me lo pidieron para una beca. Me pasé una de horas para hacerlo y luego no sirvió de nada, o sea que era una tontería. Pero así como, bueno, más que herramienta, lo que en EUMES nos focalizábamos mucho, sí que hacíamos presupuestos, bueno, lo típico, pero creo que es poner mucho foco en la tesorería, porque las empresas que empiezan es uno de los mayores problemas que tienen. Bueno, antes Cristina comentaba que empezó con 2.000 euros, ¿no? Tendría que vigilar mucho también la tesorería para que el proyecto no fracasara, ¿no? Entonces, simplemente fijarse pues, que los timings en que te entra dinero, ¿no? En el caso de la educación, es un muy buen modelo porque tú cobras por avanzado, ¿no? Dices, vamos a vender este curso tal pascual, vale, matricúlate y paga primero y luego con eso puedo financiar los ordenadores, el material, el equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso la verdad es que ayudó mucho. Y luego como herramienta que recomiendo es precisamente del Océano Azul, se llama la matriz RISE, y bueno, habla de cómo para innovar en valor puedes reducir algún aspecto que se está trabajando en el sector, reducir, incrementar, crear y eliminar, ¿no? Entonces tienes que pensar, vale, de lo que están haciendo la gente que está compitiendo aquí, ¿qué reduzco? ¿Qué elimino? ¿Qué creo? ¿No? Por ejemplo, en nuestro caso, algo que eliminamos fueron los gastos monumentales que se hacían pues, en estudios de grabación, ¿no? Es carísimo, puede costar cientos de miles de euros. No teníamos ese dinero, entonces dijimos, vale, vamos a ir a lo básico. Pero en cambio, ¿qué creamos? Pues creamos un plan de estudios que no tiene nadie más, mejoramos la atención al cliente, que como decía Cristina, pues es algo que parece que debería estar en todas partes, pero realmente no está. Y bueno, un poco eso, ¿no? Pensar en qué voy a sacrificar, porque no puedo tenerlo todo, entonces voy a sacrificar algunas cosas para destacar en otras. Y creo que eso es una herramienta muy útil a la hora de empezar. Claro, porque el éxito de cualquier estrategia es la renuncia.
Y esto hay que también ponerlo en la mente, porque al principio cuando queremos algo lo queremos todo, ¿no? Y si empezamos por poco, vas viendo que vas avanzando más que si ves toda la calle por delante con un montón de sueños. O sea que hay... Pero sí que es verdad que habéis dicho algo muy interesante. Al final la cabeza nos limita un montón. Es decir, somos nosotros mismos los que nos vamos diciendo no voy a poder con esto. De hecho, yo de pequeña, es más, empresa, tal, directora de recursos humanos. O sea, era otro, no sé dónde me iba, pero bueno, yo lo tenía muy claro. Y de golpe, no sé, es como que las cosas se van dando, vas diciendo que sí, pero también hay ese punto de que me dejo detrás, también mucha vida social. Este último año ha sido de ayuda porque todo en el fondo hacía que estuviera uno más concentrado también en todo lo que pues, tiene que hacer, pero realmente al final te das cuenta que la cabeza lo hace todo. O sea, puedes en la medida en la que tú quieras y a veces dices, no es el momento. No, pues si dices no es el momento, plantéate si lo que vas a hacer es lo que quieres hacer, porque el momento es siempre, o sea, es decir, es ahora con lo que uno quiere hacer. Y hay pues muchos retos y sobre todo miedos, porque yo el día que me hice autónoma, no se lo conté a nadie, pero cuando llegué a casa, que mi familia pues no sabía, pues fue como, ¿te has hecho autónoma? Y pensé, me he hecho algo mal, porque claro, las sensaciones, te has tirado a una piscina en la que tienes que empezar a nadar desde el primer día porque te tienes que construir todo, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien y al final quieres animar a todo el mundo a que lo haga, pero también tiene que haber, yo creo, mucho, pues eso, es esto lo que quiero hacer y voy a tirar por ahí. Así que, pues eso. Sí. Cris, no sé, antes habías abierto el micrófono, no sé si querías compartir alguna cosa en concreto antes de Sí, pasar al siguiente tema. perdón. Bueno, estabais hablando un poco de optimización de recursos, ¿no? Al final creo que es súper clave. O sea, cuando antes Gemma ha dicho lo de que empecé con 2.000 euros, realmente, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que la actitud de humildad para mí ha sido la clave de todo. Si no hubiera sido lo humilde que he sido durante todos estos años, no estaría donde estoy ahora ni de coña. Es decir, yo claro que quería irme a hacer una sesión de fotos brutal con un fotógrafo, con unas modelos, pero si no podía, me iba con mis amigas, hacía fotos y el año siguiente o el otro, pues ya lo podremos hacer, ¿no? Y con este ejemplo, pues 1000 cosas, ¿no? Desde, yo qué sé, imprimir catálogos. ¿Es necesario? Quizás no, lo enviamos por mail y ya está, ¿no? Entonces, cosas que te das cuenta que te gustaría invertir pero no puedes, ¿no? Y desde fuera parece todo como muy grande y desde dentro ves que la realidad es que te has de gastar cada euro, está súper contado y porque tú al final casi no tienes ni sueldo, ¿no? Porque eres la última de cuando has pagado a todos los proveedores, si sobra algo, si sobra es para ti, si sobra. Y si no, pues no pasa nada, el mes siguiente, ¿no? Entonces creo que la optimización de recursos y la actitud de humildad es muy importante para ser emprendedora, porque también he visto muchos casos de empezar creyéndose que eran wow y de los wow no hay nadie ahora, ¿sabes? O sea, yo he visto muchas marcas empezar y creo que estamos de las que empezamos al principio, somos 3 de quizás, no sé, 50 que empezaron, ¿no? Entonces creo que hay como puntos clave que son muy importantes. Y siguiendo con este tema de la financiación, yo creo que existen 3 tipos, ¿no? La autofinanciación, un poco la búsqueda de inversores externos o bien incluso préstamos a los bancos. ¿Vosotras recomendáis alguno de los 3, pros y cons? ¿Qué opináis? Yo diría, si existe la posibilidad de autofinanciación, iría por esa vía 100%, después de pues, varios proyectos, varias experiencias propias y no. Porque al final, si dependes de, por ejemplo, un préstamo ya pues a nivel de intereses, devolver, etcétera, al menos que sea interesante para el balance financiero, por otros temas, eso ya no lo estoy comentando, pero luego también aparte de los inversores, ¿no? Lo mismo, para mí si entran unos inversores es como que tienes nuevos jefes y yo valoro realmente la flexibilidad y sí que he tenido inversores, pero ya digo que si se puede autofinanciarse, recomendaría ir por esta vía. Si puede ser family and friends and fools, lo que se dice, un poco que te ayuden, aunque no sea una ronda oficial de financiación, si la familia te puede dar un apoyo o los amigos, o yo creo que es mucho, mucho más recomendable. O un Kickstarter campaign, por ejemplo, un crowdfunding. Si se puede, pues genial. Yo apostaría por este camino. Que hoy en día parece que
sea más exitoso levantar una ronda, ¿no?, con inversores que a veces valorar el hecho de que, por ejemplo, la empresa de Chris esté autofinanciada, ¿verdad? Sí, sí, la verdad. Y Tú has dicho, hay mucho como mucha promoción, ¿no? Mucho hype alrededor de las inversiones, entonces es eso, yo creo. Sí, bueno, y de hecho muchas veces está relacionado con lo que decía antes de la tesorería, ¿no? Que están ahí levantando rondas de inversiones porque parece que todo súper bien y que son lo más, pero realmente tal vez lo que está pasando es que tienen problemas de tesorería, que me he encontrado con emprendedores que es lo que les pasa. Yo estoy de acuerdo con Anastasia en que autofinanciarse para mí es la mejor forma. En mi caso, no, a ver, más que inversores, bueno, sí he tenido un inversor, pero en Neumes, por ejemplo, éramos varios socios y al principio, pues, para levantar más capital, ¿no? Empezamos con 60.000 euros, claro, necesitábamos ser más socios. El problema de eso es que un socio es de las formas más caras de financiarse, porque si piensas a corto plazo, pues te viene muy bien, pero si piensas a largo plazo, al final es una persona que va a estar ahí siempre. Entonces, yo lo que sí que recomiendo mucho es que en caso de tener socios inversores, en ese caso, asegurarte de que realmente van a aportar algo, porque una vez entran es muy complicado que se vayan, ¿no? Sobre todo si el proyecto va bien. Entonces, pensarlo mucho y sobre todo yo siempre recomiendo también el hacer un pacto de socios por si algún día hay algún tipo de desacuerdo, ¿no?, con ellos, que eso puede pasar. De hecho, pasa mucho y es una de las causas principales que las startups fracasen, realmente. De hecho, yo salí de Eumes en parte por eso, ¿no? Entonces, yo recomendaría autofinanciación y préstamos tal vez, y el tema de los socios, tenerlo muy claro, y de los inversores también, porque al final, como dice Anastasia, se convierten en jefes que te van a, depende de cómo sean, puede que te expriman y que ese proyecto que tanto amas y que tanta pasión tienes, se convierta en un trabajo más, ¿no? Y eso creo que es de lo peor que puede pasar a una persona emprendedora apasionada. Yo creo que ser emprendedor implica, bueno, en mi manera de verlo, ¿no? Es como ser libre, ¿no? Un poco. Y a la que pones un inversor allí, la libertad se te ha acabado totalmente, ¿no? Entonces, es eso. Si realmente quieres ser emprendedor, si puedes, es mejor eso, pedirlo a un banco antes que meter a un inversor que solo te aporte dinero. Puede ser que si el inversor sí que es verdad que te aporta un conocimiento que tú no tienes, entonces quizás sí que es a valorar, ¿no? Es lo que dice Cristina de smart money, ¿no? O smart capital, o cuando entra un inversor o entra pues un fondo con dinero, pero además pues es un fondo que es parte de la industria en la cual te mueves. Por ejemplo, si es en fashion, ¿no? Pues te puede presentar, te puede abrir puertas, te puede dar contactos. Esto quizás es más interesante, pero en resumen es poner en la balanza coste-beneficio, ¿no? De qué sacrificas metiendo este dinero o esta persona y qué es lo que ganas, ¿no? Y ver si compensa. Y otra de las cosas así como más formales a la hora de emprender es también decidir si te haces autónoma o si lo lanzas con una SL. ¿Vosotras cómo tomasteis esta decisión? Pero tú has empezado siendo autónoma, por ejemplo. Sí, pero igualmente una cosa lleva a la otra y ya estoy pensando en el montaje de una sociedad por otro tema. O sea que al final, como decíamos al principio, es una actitud y sin querer, pues es un pozo sin fondo. Cuando vas escarbando son ganas de todo y quizás pues es eso, ¿no? Pero bueno, como autónoma bien, ahí estamos. Sí. Bueno, ¿Vosotras cómo habéis empezado? Sí, pues a ver, el primer proyecto, que es el que empezamos saliendo de la universidad con unos colegas, no constituimos de ninguna manera hasta que nos dimos cuenta que algo funcionaba, ¿vale? Pero aún así, como era como muy estudiantil, fue en este momento, al final nos separamos y la cosa no funcionó. Pero yo creo que ahí hay un punto interesante, porque si estás con otras personas, un equipo,
es posible que te des un tiempo para ver cómo se trabaja con estas personas, cómo funcionáis, cómo os coordináis, cuál es la ética, los valores de trabajo, antes de meterse a la piscina y constituir, al menos que estés obligada por temas, yo que sé, a lo mejor necesitas contratar a un proveedor o lo que sea. Pero yo diría, ahí es un aprendizaje de esperarse un poco antes de constituir, si lo haces con un equipo o si ni siquiera hasta cuando lo haces tú sola, pero todavía no necesitas meter pues, proveedores, otros contactos, etcétera, antes de invertir este dinero, por ejemplo, una SL puede ser 3.000 euros o un autónomo también tienes que pagar a un gestor o lo que sea, ver cómo funciona así un mes o dos de tanteo, de experimentación, un poco de que hay interés de compra para entender si realmente las cosas están funcionando. Y en mi caso siempre han sido empresas, o sea, además del ejemplo este que di universitario, siempre ha sido SL o la formación en Vietnam es otro tipo de empresa. Bueno, ahí hay sus cosas porque tienes que tener un socio vietnamita sí o sí. En mi caso fue por suerte que mi socia fue mi socia de verdad, no solamente por temas legales, ¿sabes? Que a veces te piden en algunos países, ¿no? Bueno, representación local. Bueno, sí, así. Y en tu caso, ¿cuándo es el momento en el que tú decides quiero meterme en una incubadora o una aceleradora? Ah, buena pregunta. Sí, pues esta experiencia que tuve de incubación, ¿no? Realmente yo diría la incubadora es cuando tienes claro que quieres emprender, pero no tienes claro el camino, por ejemplo. Te puede ayudar. También puedes hacerlo a tu manera, pero la incubadora no es una aceleradora. La incubadora te ayuda a empezar a caminar, ¿no? Te puede dar apoyo, asesoría, te puede dar mentoring, te puede dar espacio de trabajo y a cambio de algo normalmente, o es un porcentaje en tu futura empresa, que puede ser que nunca lo constituyas. ¿Y qué habrás conseguido? Habrás aprendido cómo es el proceso, te habrás incubado, pero no has constituido. No pasa nada. Igualmente yo lo valoro como un aprendizaje muy bueno. En mi caso sí fue con Demium, sí que nos constituimos, funcionó todo el proceso. Y yo creo que es lo que tú te llevas, ¿no? Si tienes claro que quieres emprender, pero te falta algún apoyo, por ejemplo, en nuestro caso fue funding o financiación e inversión. En mis otras empresas no he tenido la necesidad de inversión, ¿no? Pero al ser una startup tecnológica e innovadora, pues para poder llegar a construir la tecnología necesaria hemos tenido que acudir pues a incubarnos y tal. Aceleración ya sería para fortificar y escalar el proyecto cuando ya tiene una cierta tracción, normalmente cuando ya tiene inversión, cuando lleva más meses, algunos años, ya sería para ir a aceleración. ¿Y qué es más difícil? ¿Deshacerse, entre comillas, de los socios con los que partes o de las incubadoras y aceleradoras que te van apoyando en el camino, según vuestra opinión? Bueno, yo puedo añadir, yo creo que Gemma también tiene algo más que compartir en ese sentido. Yo diría que en mi caso es más complicado el tema de los socios, porque las incubadoras al final te prestan un servicio y siempre hay una manera de salir, o es pagándoles, o es un porcentaje que puedes acordar, darles más dinero para que se salgan con ese porcentaje, no importa, siempre hay maneras. Los socios yo creo... Sí, hay mucha involucración emocional. Yo veo que las incubadoras son más una empresa, un servicio, y con los socios, si te llevas todo bien y todo va fácil, no hay problema. Pero si no, complicado, puede ser complicado. Bueno, aquí yo comentar, no he tenido experiencias en incubadoras ni aceleradoras, pero imagino que lo tendrán todo por escrito porque ya, o sea, la incubadora aceleradora tiene tantas empresas que ya tiene unos papeles donde lo legaliza todo, prevé todo lo que pueda pasar. Entonces, el día que tú tengas que que quieras romper la relación, está todo por escrito. Con el tema de los socios, la problemática es que a priori no hay nada escrito, tenéis que escribirlo con los socios, ¿no? Y eso puede ser una conversación incómoda. ¿Qué hace la gente? Pues aplazar esa conversación incómoda indefinidamente, que fue también mi caso,
porque bueno, piensas, bueno, ahora estamos bien, seguro que siempre vamos a encontrar la forma, somos todos amigos, porque al final, pues cuando estás tantos años con estos socios, al final incluso sois amigos, ¿no? Pero al final, cuando hay una empresa o hay intereses económicos de por medio, hay que tener un papel donde quede todo reflejado para que el día de mañana, si hay un problema, sepáis qué hacer y no tengáis que empezar a ir con abogados aquí y allá y que eso también, la parte emocional que conlleva esto y que lo sabe Anastasia muy bien, vale la pena tener esa conversación incómoda. O sea, es algo que es bastante recomendable y que muy pocas empresas hacen bien, porque al final un pacto de socios hay muchas cosas que pueden pasar. Tú puede tener una página o puede tener 10. Entonces, bueno, ya depende de los socios hasta dónde vamos a llegar de prevenir qué es lo que pueda pasar, ¿no? Sí, una cara de esto es el hecho de tenerlo todo por escrito, ¿no? La parte jurídica, pero la otra cara también es tener unos valores y una cultura clara, ¿no? Dentro de vuestro proyecto. ¿Cuánto de relevante es para vosotras esto? ¿O cómo lo habéis definido? Por ejemplo, Chris antes comentaba, tener unos valores claros en el proyecto me ha ayudado pues no caer en la trampa del ego, ¿no? Igual, Gemma, tú te centras en que tener los valores y la cultura definida también te ha ayudado a decir, pues hasta aquí mi relación con los socios o inversores. Bueno, pues empiezo yo. Sí, yo creo que el tema de los valores al final es de lo más importante y vital y algo que la gente sabe que está ahí, sabe que es importante, pero que muy pocas veces nos sentamos a pensar cuáles son nuestros valores y dónde están los límites, ¿no? Y aquí hay las dos caras, hay la cara personal, yo como persona, cuáles son mis valores y hasta dónde estoy dispuesta a llegar, por ejemplo. Valoro mucho la flexibilidad o valoro pues la integridad, no quiero entrar en proyectos que no sean éticos, ¿no? Entonces, claro, si mi empresa, mis socios están planteando ese tipo de cosas, ¿hasta qué punto lo acepto o no lo acepto, ¿no? Eso es algo que es importante definirlo antes. Y luego como cultura también es importante hablar con los socios para definir cuáles son los valores, para estar alineados, ¿no? En qué dirección vais a ir, porque es algo que tal vez se habla al principio, pero bueno, eso, como las conversaciones incómodas, ¿no? Como no es prioritario, no lo hacemos ahora y luego nunca pasa y luego cuando nos damos cuenta de que estamos uno aquí y el otro ahí, es demasiado tarde y ya no hay forma de reencontrarnos a medio camino, ¿no? Pero aquí, perdón, la notificación. Pero aquí creo que también es, para mí, muy interesante, bueno, fue muy importante el aprender a valorarme a mí misma, antes que hablaba Vero de la importancia del autoconocimiento, para valorarme más a mí que a mi proyecto, porque había momentos en que yo estaba sacrificándome a mí para poner el proyecto por delante, ¿no? Para beneficiar el proyecto, la empresa. Que ahora miro hacia atrás y digo, ostras, pero ¿qué hacía? ¿No? Y que al final es un tema de autoconocimiento, autoaceptación y de conocerte a ti misma y de hacer este trabajo interior que creo que es súper importante, sobre todo en el mundo del emprendimiento, que no hay límites, que tú pones los límites. Bueno, el caso más casi radical diría que es como Vero, ¿no? Que tú, al estar tú sola, ¿no? No, en el sentido de que tú tienes que tener muy claro tu propósito y tus valores porque eres, bueno, tú haciendo tu trabajo, eligiendo qué clientes con los que quieres trabajar. Al final tu producto va evolucionando también según los clientes. No sé si quieres comentar alguna cosa en este sentido. Sí, ahí también hay como, bueno, y depende de la persona, ¿no? Pero yo tengo muchas contradicciones también. O sea, hay principios que tienes muy arraigados. Está claro que hay proyectos que dices, pues bueno, no, este proyecto no lo quiero coger o esto no es para mí. Creo que eso se debe mantener aunque no estés teniendo
muchos ingresos. ¿Qué quiero decir? Que no dependa del dinero lo que al final te mueva, porque yo hay proyectos a los que he dicho que no y quizás ese mes no era boyante, pero he dicho que no, porque ese proyecto no era para mí y yo no lo quería hacer. Y también a veces pensaba, suerte que ahora, o sea, que en este momento de mi vida yo no tengo que pagar a nadie, porque esto también es una responsabilidad mayor, de decir, ya no solo está en mí, o sea, es que tengo un equipo y todo, ¿no? Entonces, sí que es muy importante lo que mencionáis sobre bueno, los valores, pero al final también es no perderlos por el dinero, porque eso también te va atrayendo a otros proyectos. Yo me he dado cuenta que cuando yo estoy en una actitud de decir, de decisión, de decir esto sí o esto no, y no pasa nada, justo vienen otras cosas, ¿no? Entonces te das cuenta que cuando dices que no a algo, que sabes que no, está siendo una prueba porque están viniendo también otras cosas. De golpe surge a través de otro cliente, esto ya es lo mejor cuando te recomiendan, entonces surge otra cosa y dices, vale, ¿ves? He dicho que no a aquello y no podría haber cogido esto otro si hubiera dicho que sí. Entonces, ahí es un punto que al inicio yo creo que surge más porque crees como menos en ti y yo sigo en ese proceso y creo que es a lo largo pues de toda la, bueno, pues la carrera profesional o la vida. Y es un poco a poco irte diciendo que sí y que no y poner límites. Y a veces no está todo en el precio, ¿no? O sea, no, por este presupuesto ya no te lo hago. No, quizás el proyecto es muy bonito. La persona no está teniendo este momento ya brillante, está empezando, quieres apoyarle y después cuentan contigo. Es lo mejor. O sea, cuando te llaman después de 6 meses y te dicen, me está funcionando muy bien, quiero hacer contigo la estrategia de redes, por ejemplo, y dices, genial, pues la hacemos, ¿no? Y hay más presupuesto. Entonces ahí es ir midiendo, eh, como tú bien has dicho, Cristina, también, en la humildad es cuando van surgiendo las cosas, porque no vas de nada, vas de me pongo al servicio de que puedan pasar cosas que también están alineadas conmigo, ¿no? Y bueno, también me gustaría preguntarte a ti, Cris, porque al final tú estás en un sector en el que es súper competitivo y algunos valores de empresa que, bueno, hoy en día los consumidores ya empiezan a valorar es, por ejemplo, sostenibilidad, ¿no? ¿Tú hasta qué punto dices, pues quiero vender más bikinis, ¿no? A menor coste sin entrar a pensar en nuestro planeta, ¿no? Sí, o sea, creo que es súper importante tener valores como empresa. O sea, ahora hemos hablado como más de como personas, ¿no? Pero también como marca hemos de tener valores y sobre todo los valores han de ser consecuentes. O sea, realmente se han de hacer acciones demostrando que somos lo que dicen los valores. Porque hay muchas marcas, como H&M ahora ha hecho una marca fantástica de que todo es súper sostenible y dónde lo producen y dónde está la huella ecológica y el transporte que utilizan, ¿no? Entonces, a veces se demuestran como, sobre todo en el mundo de la moda, se demuestran los valores que realmente no son consecuentes con ellos, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es definir los valores que sean, han de ser pocos, creo, como marca, han de ser 3, 4 máximo valores, o si quieres 1, pero ir en consecuencia con ese y demostrar que realmente lo eres, hacer acciones demostrando que lo eres, ¿no? Creo que es como súper importante para que el consumidor no se sienta engañado, porque a veces te das cuenta que hay empresas que tratan al consumidor de tonto, ¿no? Y detrás, cuando sabes un poco del mundillo y dices, pero ¿cómo puede ser que la gente no se entere, ¿no? Que lo están haciendo y siempre hay alguien que se entera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ser consecuente. Y bueno, y al final, tema valores, yo, por ejemplo, en mi caso, yo nazco de que mi madre se queda sin trabajo, ella es diseñadora de moda, se queda sin trabajo en el año 2010, en plena crisis en España. La crisis surge porque en el boom inmobiliario, ¿no? Y a partir de ahí peta todo, ¿no? Uno de los sectores que peta es el de la moda. Peta porque empieza a aparecer el boom de Inditex, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las empresas de aquí, justo en Cataluña había un sector textil súper importante y se llevan todas las producciones que antes se daban a talleres de aquí, se los llevan a producir fuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es un pez que se muerde la cola. Si tú no has trabajado a la gente de aquí cierra empresas. Si cierran empresas, se van trabajadores a la calle. Si se van trabajadores a la calle, esta gente no tiene dinero para comprarte a ti. Con lo cual, al final es un círculo vicioso, ¿no? Y esto luego, pues con todos los sectores, ¿eh?
Entonces, ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta que empezaron a cerrar un montón de talleres, un montón de gente que se dedicaba indirectamente al mundo de la moda. Entonces, nuestro proyecto es precisamente empezar a dar trabajo a gente de aquí y solo trabajar con talleres de aquí. En ese momento hablábamos de producción de kilómetro cero, ¿no? Realmente hacíamos absolutamente todo aquí, todos los proveedores eran de aquí. Y entonces luego este concepto no lo hemos ido evolucionando. Creo que como emprendedor es súper importante empaparte de todo lo que está pasando en el mundo. Las generaciones de debajo que vienen, antes éramos la última generación, pero ahora ya nos hacemos mayores y ya no somos la última generación. Los millennials ya, da igual lo que pensemos casi, ¿no? Hemos de hacer caso a los de debajo, ¿no? Entonces creo que es súper importante rodearte de gente joven, gente que te explique, que te dé ideas, que los entiendas, que los escuches, porque al final son las generaciones del futuro, ¿no? Entonces el concepto del kilómetro cero nosotros lo hemos no lo hemos cambiado, sino que lo hemos evolucionado hacia la sostenibilidad, ¿no? Que es lo que exigen estas nuevas generaciones, que supongo que aquí hay unas cuantas de estas nuevas generaciones que digo, que sois súper reivindicativas, que lucháis por cosas que nosotros estamos empezando ahora a luchar, ¿no? Por el planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos cambiado y hemos evolucionado el concepto del kilómetro cero, lo seguimos manteniendo haciendo todo aquí y ahora hemos incorporado el hecho de los tejidos reciclados, ¿no? Y a veces te das cuenta por eso que esto no depende de ti, sino que hay como una cadena detrás muy grande de proveedores, muy grandes, que tú desde el primer día ya les puedes estar diciendo quiero un tejido reciclado y hasta el cabo de 2 años no tienen un tejido reciclado, ¿no? Entonces a veces te das cuenta que tú puedes tener ideas, pero necesitas que atrás tus proveedores también lo sean. Y es como el consumidor empieza diciéndolo, tú lo trasladas a tu proveedor a su proveedor, ¿no? Entonces a veces es como que en el mundo, por lo menos en mi mundo, tardamos, ¿no? Un poco así en hacerlo, pero bueno, ahora parece que todo el mundo se está poniendo, por suerte, las pilas, ¿no? Aunque vigilar con la comunicación que hacen, que a veces no va en consecuencia con lo que realmente dicen. Sí, también observamos una tendencia de un consumidor cada vez más enterado, ¿no? De todo. Totalmente. Y bueno, ya son las 8. Simplemente para cerrar y de una forma muy breve, quería preguntaros si tenéis alguna recomendación de algún recurso, libro, podcast que os haya sido súper útil para vosotras en vuestro camino emprendedor, para que las asistentes pues, puedan empezar a empaparse de ello. Yo te voy a contestar a medias tu pregunta. Creo que a mí lo que me ha ayudado más personalmente, y luego también relacionando todo el tema que habéis dicho legal, creo que es súper importante y nunca tenemos, cuando empezamos nunca hay dinero para eso, para contratar un buen abogado, para contratar a alguien que nos informe, nos ayude de verdad a saber cómo lo hemos de hacer. Y también en tema de tanto si quieres ser autónoma como si quieres ser SL, también siempre es muy importante que alguien te ayude, que alguien de forma gratuita, venir a mí, preguntármelo, preguntárselo a ellas, que seguro que os dan consejos. Si alguien quiere montar algo, iros a personas que lo hayan hecho, porque como la experiencia no hay nada. Y os podemos decir en todas las cosas que no hemos hecho bien y hubiéramos tenido que hacer mejor, ¿no? Y pensábamos que por no tener dinero nos hemos equivocado a veces, ¿no? Entonces, y para mí lo más importante ha sido rodearme de gente igual que yo. Es decir, mi entorno, nadie ha sido emprendedor, nadie, con lo cual todas mis amigas, todos mis familiares no he podido compartir con ellos mis experiencias y ha sido muy importante para mí conocer gente que también tiene marcas, que también lucha cada día, que nos llamamos de tanto en tanto para saber qué tal, nos damos ideas unos a otros. Creo que el networking en este caso funciona muchísimo. Y al final acabas convirtiendo a esta gente en tus amigos, ¿no? Y tienes un problema y lo llamas, oye, me ha pasado esto, porque sabes que a esta persona seguramente también se habrá encontrado con un problema, si no igual, muy similar, y te ayudará o te podrá decir contactos de cómo solucionarlo. Para mí ese es mi tip. Yo quiero apoyarte, Cristina, porque mi tip es muy parecido, es no tener miedo de pedir ayuda y de acudir a las personas que pueden apoyaros, que creéis que tienen el bagaje que os gustaría tener o que tienen las experiencias o las vivencias que os gustaría revivir de alguna manera o entender cómo funcionan o cómo se pueden hacer las cosas bien. Y también diría que no importa el puesto de esa persona, por ejemplo, a nivel
corporate o dentro del mundo emprendedor, porque si pides ayuda, normalmente, puedo decir más del 70%, por decir un número, te van a decir que sí, no les importa hacer una llamada contigo de 5, 10, 15, 30 minutos, porque le estás pidiendo opinión, no les estás vendiendo agresivamente algo, estás simplemente pidiendo un consejo y por lo general la gente en este entorno que sabe cómo es este camino emprendedor, que tiene sus altibajos, está dispuesta a ayudar. Al menos en mi caso ha sido así. Siempre que he pedido ayuda a alguien, aunque han sido gente muy ocupada, han encontrado un hueco, un momento para echarme una mano. Así que más que cualquier libro o podcast, siempre se puede encontrar la lista de top 30 que son los mejores libros o lo que sea, pero rodearte de gente, como ha dicho Cristina, y no tener miedo de pedir ayuda y recibirla, ¿no? Y poder recibirla. Adelante, Gemma. No, por favor. Sí. ¿Ves? No, ves. Vale. A ver, bueno, en verdad, o sea, yo tenía pensados algunos libros, pero escuchando a Cris y Anastasia, es verdad, estoy de acuerdo que al final los libros, bueno, podéis buscarlos donde sea, creo que no hay libro mejor que el que escribas tú, o sea, el autoconocerte y a partir de ahí, pues saber qué es lo que necesitas, qué es lo que te va a aportar. Porque yo, por ejemplo, leí un libro en 2011, justo antes de emprender, que me cambió mi mundo. Pero claro, si lo leyera ahora, ya no tendría el mismo efecto, ¿no? Entonces creo que los libros tienen un impacto u otro dependiendo del momento en que se leen. Y nada, me gustaría, el otro día leí una metáfora muy bonita que me gustaría compartir así ya para cerrar, que es la metáfora de la planta de bambú. Me pareció brutal, un paralelismo con el emprendimiento muy interesante, porque la planta de bambú es la planta que crece más rápido de todas, puede llegar a crecer 30 metros en 6 semanas. Pero aquí la cuestión es que para que crezca tan rápido tienes que regarla durante 5 años. O sea, hay que tener mucha paciencia, ¿no? para ver este resultado. Entonces, mi recomendación es tener paciencia, porque emprender es tomar muchas pequeñas acciones, es tener muchos pequeños fracasos por el camino, puede ser frustrante, pero la cuestión es confiar en ti misma y confiar en que algún día la planta crecerá. Oye, pues todo lo que habéis dicho, yo estoy dentro de las que también inspira todo lo que decís, por eso también me quiero esperar hasta el final. Bien, pues yo creo que en línea de lo que decía Cris y Anastasia, diría algo que aprendí justo, no sé, acabando la carrera fue, es mejor pedir perdón que permiso. O sea, hay veces que es mejor pedir perdón que permiso. O sea, que el paso para adelante, dalo, porque al final el mundo es de los audaces, ¿no? De decir, voy para adelante y lo hago y con todo, y apechugo con lo que venga, ¿no? Y ahí hay un punto de coraje, que al final viene a ser hacer algo con el corazón, y eso hay que seguirlo, que viene a ser la intuición y el saber que más allá de los miedos, que es el cómo nos contamos las cosas, pues hay algo que nos guía. De ahí el libro de Todo Cuenta, con la anécdota que ahora os contaré. No, pero hay un libro que se llama Todo Cuenta, que fue un libro, me regaló mi socio, pero fue un libro que, es decir, que me ha cambiado la percepción que tengo cada vez más de cómo me cuento yo las cosas. Y eso creo que es primordial en lo que sería la actitud de emprender pero de todo en la vida, no digo solo de emprender a nivel económico, profesional, sino de todo, de ir a ligar también, o sea, es cómo te cuentas las cosas. Entonces, bueno, pues Todo Cuenta, y de ahí también yo le envié un mensaje en su momento a la autora por LinkedIn pensando, esta mujer no me va ni a contestar. Me contestó al cabo de una hora con un mensaje también muy bonito, y ahí me di cuenta que dices, cómo yo me había contado ya, no me va a decir nada, y está ahí, con una respuesta, con algo inspirador que en el fondo pues está bien, ¿no? Las personas queremos compartir, conectar, o sea, más allá que empresas, marcas y todo, siempre hay personas detrás, ¿no? Y yo quería preguntar, ¿se va a dejar ronda, digamos, se va a abrir para que alguien pueda comentar o algo? Sí, o sea, yo quería decir que creo que las 4 estáis súper dispuestas a ayudar. Quien necesite cualquier cosa, podéis contactarlas por LinkedIn o
a través de, bueno, quien conozcáis de la asociación o si sois las mentoras de la asociación, pues a través de vuestras mentoras, etcétera. Si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que un par de preguntas sí que podríamos contestar. Se puede levantar la mano, diría, ¿verdad? O simplemente, bueno, el primero que quiera lanzarse, pues que ponga la cámara y pregunte. O por el chat, si hay Sí, alguien. por el chat mismo también. No pasa nada. Uy, Alba, no te oímos. ¿Ahora mejor? Ahora sí. Vale, perdonad. Pues nada, empiezo yo, decía. Gracias a todos por contar vuestra experiencia. Creo que ha sido muy inspiradora y necesitamos también tener referentes más cercanos que nos puedan contar sus experiencias, sus fracasos también. Además me ha hecho mucha ilusión conocer a Cristina porque yo tengo varios bikinis de Bogodot y son esos que da rabia cuando te los quieres poner y están en la lavadora y dices, jo, son estos los que yo quería ponerme. así que nada, enhorabuena y encantada. Mi pregunta era en relación a, bueno, os escuchaba que contabais sobre y hablabais sobre propósitos, sobre valores y mi duda, yo supongo que cuando empezáis vuestros proyectos tenéis muy claros cuál es vuestro éxito o cuál es vuestro propósito como empresa, pero supongo también que cuando empiezas pues tienes que fijarte metas o éxitos, ¿no? más a corto plazo para ir también validando pues, y ir sintiendo esa satisfacción de que vas cumpliendo con lo que tú quieres. Y también lo relacionaba después escuchándoos a vosotros con el hecho de que hay algunos de vosotros que habéis contado que tenéis proyectos que ya no existen o que han ido evolucionando o ya no estáis con ellos, ¿no? en estos proyectos. Y supongo también que nacieron estos proyectos visualizando un éxito o un propósito y seguro que quizá no se cumplieron, pero en cambio podéis localizar o podéis identificar un éxito, pues ya sea, pues mira, el proyecto X no funcionó, pero consiguió ayudar a tantas personas que para mí ya no lo contemplaba, pero ya es un éxito o me satisface porque está alineado con mi propósito o con mis valores personales, ¿no? ¿Cómo lo habéis llevado esto o cómo os lo planteáis vosotros en vuestro día a día? Wow, yo creo que es una pregunta muy interesante y muy completa, o sea, no sé por dónde empezar, pero intentaré ser breve también por el tiempo. Yo diría, en primer lugar, obviamente siempre hay objetivos también a nivel global como a nivel de negocio, ¿no? Hablando de valores, podemos hablar, por ejemplo, Ogilvy and Mather tiene unos ejercicios de valores de empresa, de Big Ideal, de Big Idea, tienen una frase que es como the world would be a better place if, y blank space, ¿no? Poner lo que corresponda. Entonces, es como la visión global, ¿no? Entonces, en base a esta visión que es clara para la empresa, para los socios, para el proyecto, se pueden definir algunos objetivos que llegan a estos valores. Obviamente, siempre tienes objetivos comerciales, ¿no? También hay diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, quizás conoces OKR, Objective Key Results, que es como nosotros lo hemos hecho en mis proyectos, un poco objetivos, tener gestores muy claros de tareas, de visualización, que sé, Asana, Trello, etcétera. Esos ya son cosas más concretas de detalles, pero yo diría que sí, es muy importante reflexionar sobre qué ha conseguido tu proyecto aunque no haya sobrevivido y es que el éxito se mide de infinitas maneras, no es que mi proyecto sobrevive 100 años o que mi empresa ha hecho un éxito y se ha comprado o ha hecho un public offering o lo que sea, sino que, como tú bien dices, ha ayudado a personas, ¿no? Y para cada persona es diferente, ¿no? Mi última empresa que fue Textilu, que trabajábamos con excedentes textiles, ayudamos a las marcas que después de la producción en la industria de la moda les quedaban pues 100 metros, 200 metros de tejido, que eran marcas y que no sabían por dónde ponerlo, ¿no? Nos convertimos en el to go de la moda y
ayudábamos al excedente. Esa parte es muy interesante, sostenible, ayudando a marcas, ayudando a la industria. Siempre hay externalidades positivas de hacer algo, de solucionar un problema, ¿no? Diría. Entonces, no sé si respondo la pregunta, al menos yo rápidamente intenté darle un enfoque así global, pero bueno, espero que haya aportado algo. A mí me gustaría añadir algo muy rapidito, y es que el tema de la visión del propósito de la empresa, como decía Anastasia, puede ser distinto para una persona para otra, ¿no? Y luego creo que es importante ser muy específicos y asegurarte que estás alineado con los socios, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, convertirnos en la mejor escuela de producción musical de referencia en España, ¿vale? Pero ¿eso qué significa, no? O sea, ¿cómo lo sabes que has llegado ahí? Y una vez llegas ahí, porque tal vez llegas ahí, ¿qué pasa entonces? Porque una vez ya has cumplido con tu propósito, necesitas uno nuevo, ¿no? Entonces creo que es importante la otra cara de la moneda, ¿no? Una vez más o menos llegas ahí, decir, ostras, tal vez tenemos que plantearnos cuál es la próxima visión, ¿no? Pero realmente sentarse y hablarlo para estar alineados. Hola, ¿me escucháis? Adelante, Eugenio. Sí. Hola. Pues la verdad es que encantado de haber estado, me había invitado Verónica y encantado. Tengo que deciros que llevo 30 años de empresario, emprendedor, y que estoy muy sorprendido del nivel de madurez, de los criterios que tenéis, que exponéis todas, yo creo que sin ninguna excepción, y que yo os animaría mucho a seguir ayudando a que la gente pueda quitarse los velos y quitarse los miedos para emprender, porque con vuestra juventud y con vuestro arrojo, teniendo en cuenta algunas cosas que me han llamado mucho la atención, porque es muy difícil encontrarlas en personas que empiezan, como hablar de principios, pero de principios realmente con una coherencia de base, hablar también de autofinanciarse, porque muchas veces es una trampa que nos venden y realmente yo creo que la austeridad de emprender está en autofinanciarse y en no permitirte determinadas cosas viendo que el vecino va con un buen coche. Y me gusta mucho también el que penséis que el tema de los socios. Esto no se tiene que hacer por casting. O sea, tienes que saber con quién te embarcas. Y a veces es mejor estar sola o solo que mal acompañado. A mí me gustaría que cuando reclutarais, penséis en reclutar a gente con la que tengáis una buena conexión, porque lo demás se aprende. Pero la química es fundamental. Yo tengo un equipo de 13 personas fantástico, vengo de tener una empresa con 44 y al final lo que más valoro es que las personas sientan o se puedan alinear con los principios de la empresa, porque al final, a fuerza de alinearse con eso, la empresa también es suya. Creo que los nuevos valores van a modificar también el capitalismo como lo entendemos y que creo que eso es una muy buena muestra de ello, con lo cual yo simplemente tengo que deciros que no tengo nada que preguntar, que me he sentido muy satisfecho de poder haber asistido y que os animo a seguir así porque vais a tener muchísimo éxito, porque vais a ser felices. Al final tienes que trabajar tantas horas en esto que si no vas a ser feliz, cambiar el rumbo. Muchas gracias, ¿eh? Eugenio, muchas gracias. Gracias a ti, Eugenio, por tu aportación. Y finalmente hemos pasado a la última pregunta. María Puchades pregunta a Vero en concreto si recomienda alguna formación en concreto para introducirse en el mundo del copyright. Buena pregunta, sí. Pues a ver, yo a lo largo de la carrera sí que siempre en paralelo fui haciendo muchas cosas en el ámbito de la comunicación. Después me fui presentando también a muchos talleres y muchas cosas. No he hecho algo concreto, pero sí que siempre he estado escribiendo. Y al final el tema con la escritura y con el copy es sobre todo darle vida a un texto. O sea, no es un enlatado que tiene que ir ahí y tal, sino que tiene que estar siendo práctico, solucionar un problema y que esté vivo, ¿no? Que no sea una cosa más que se ve, sino que tenga vida propia y que cuando tú lo leas como formación como tal hay muchas. Te diría que ahí pues con la que más resuenes, pero sobre todo con la que cuando hables con ellos, por ejemplo, también te den
explicaciones que a ti te puedan pues, convencer para lo que estés haciendo. En mi caso, como copy, yo ahora estoy como redactora en una revista de economía, que dirás, ¿economía? Bueno, sí, he estudiado economía, para algo también la tenía que utilizar, entonces, pues está ahí. Pero al final es el poder darle texto a casi cualquier cosa, ¿no? Y al escribir guiones, por ejemplo, para publicidad, ya son otros tonos. Pero te podría decir que en mi caso ha venido sobre todo mucho dado por la experiencia. Y mira, mucha mano por parte de Eugenio también, que me ha echado un cable en todo lo que sería el mundo de la comunicación. Es él el que confía en mí cuando a veces me da un guión y yo digo, yo esto no te lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Pues empieza. Entonces, ahí también hay un paso y encontrar a alguien que confíe en ti, más allá, porque él creo que confiaba más en mí que yo misma al empezar, ¿no? Y dices, bueno, y poco a poco vamos cogiendo el toro por los cuernos. Bueno, pues a ver si te he podido ayudar. Pues vamos a dar por finalizada la sesión. Quiero agradeceros a las... Sí, Cris, ¿quieres decir algo? Sí, me gustaría acabar con una cosa que creo que es muy importante. Como emprendedora creo que si alguien se anima, los altibajos emocionales son brutales. Y creo que es súper importante saber gestionarlos para no acabar, como ha dicho Eugenio, en no ser feliz con lo que estás haciendo. Entonces creo que es súper importante, vais a tener que gestionar muchísimas cosas, desde un crecimiento brutal, que te están apareciendo ventas de todas partes y dices, ¿y ahora cómo gestiono esto? Te puedes quedar bloqueado. Entonces es súper importante tener a alguien al lado, recurrir súper rápido a alguien que te pueda ayudar, a un coach, a un psicólogo, lo que sea, pero vas a tener que gestionar cosas que ni te imaginas. Tanto problemas como cosas buenas. Y lo peor es no saber gestionar una cosa buena. Porque entonces luego cuando lo ves con perspectiva dices, ostras, casi que si lo hubiera gestionado bien ahora estaría mucho mejor, ¿no? Entonces creo que es súper importante estar preparado para cualquier situación que se te vaya a poder venir, tanto sea buena como sea mala. Y buscar ayuda si os encontráis en esta situación, porque a mí me pasó y gracias a una persona salí adelante, si no a lo mejor lo hubiera dejado. Entonces es súper importante tener gente al lado. Y ya está, ya acabo. Y si no estás preparado, a la piscina, que a nadar... te preparas de golpe, ¿no? Pero tener a alguien, tener a alguien al lado al final. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, Cris. Solamente aprovecho también, Cris, para decir, ahora que también hay bastantes externos, avisar que la semana del 5 de junio, ¿vale? Y la semana vamos a hacer un evento webinar que va a ser la ponencia anual que hacemos desde VFM Mentoring, que todos los que estáis participando, Eugenio, a las personas externas que tenemos identificadas, vais a estar bienvenidos a venir, vienen ponentes que son de nivel bastante top. Y va a ir sobre el tema de impacto de la mujer en el mundo de la empresa, mundo deporte, mundo social. Lo vamos a descubrir dentro de poco, ya os lo vamos a pasar. Y luego también que vamos a hacer jornada presencial para todas las mentoras y mentoradas a la primera semana de julio. ¿Vale? Por lo tanto, os vamos a mantener informados, pero muchísimas gracias a todas por la sesión de hoy, que ha sido muy, muy, muy interesante. Sí, gracias a todas. Y finalmente, Alba, que ha comentado aquí en comentarios, que no quiero que pase desapercibido, que recomienda un libro que es Lean Legal, o Lean Legal, que sobre todo está centrado en todo el tema legal para las que quieran emprender y necesiten ayuda en este tema. Pues nada, damos por finalizado la sesión. Muchas gracias a las 4 y también a los participantes. Ya sabéis que podéis escribirlas por LinkedIn, que están súper abiertas a ayudaros en lo que necesitéis, así como a la asociación misma, y os esperamos también ver muy pronto en nuestra próxima sesión de clausura del programa. Pues gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao.